Shalom Haverim. Hoy quiero trabajar el tema del calendario hebreo. El calendario hebreo es un poco más complejo que los demás calendarios, ya que este se basa en la luna y el sol, es decir, en los ciclos y las órbitas lunares y solares, lo cual lo vuelve un calendario un tanto más complejo que otros que se basan únicamente en el sol o únicamente en la luna. La idea de este calendario en particular está mucho más relacionada con los movimientos de la energía que simplemente con la rotación y traslación de los astros. Entonces, quédate hasta el final de este video para enterarte bien de qué se trata. Déjame tus comentarios y preguntas aquí abajo. Suscríbete a mi canal Cabal Influencer y acordate de darle un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Un calendario es un sistema de medición del tiempo que se basa en distintas cosas que pueden ser las traslaciones, la rotación terrestre, la marea, la rotación de los demás astros, etc. Esto tiene vital importancia a la hora de hacer los cálculos. De hecho, hemos tenido a lo largo de la historia de Occidente varios cambios y varios ajustes del calendario. Tenemos el calendario primero el babilónico, luego el lunar, después el juliano, después el gregoriano. Y hoy en día nos seguimos rigiendo por el calendario gregoriano. Dentro de lo que es las festividades y los rituales y la energía con la cual trabaja específicamente la Kabbalah y el calendario hebreo, tenemos diferencias importantes. No solo en cuanto al cálculo de los años, es decir, no estamos en un año que podamos decir de la era cristiana, sino que para el judaísmo y la Kabbalah obviamente, estamos dentro de lo que es la cuenta de los años desde la creación del Adán, desde la creación del mundo. El calendario tradicional, tanto el chino como el musulmán, se basan en la luna y aún así tienen que hacer enormes ajustes aritméticos para que no solo les coincidan los números, día, noche, horarios y demás, sino también va a terminar va a tener relación con lo que son las cosechas, con lo que son las festividades y los rituales. Siempre va a terminar habiendo algún tipo de corrección. Lo mismo sucede con el calendario hebreo. El calendario hebreo tiene que hacer una corrección doble, tanto para lo que es lo solar como para lo lunar. El calendario gregoriano tradicional siempre determina el mes y el año según el sol, mientras que el calendario hebreo lo determina tanto con el sol como con la luna, lo cual hace que cada año, cada cierta cantidad de años, tenga que haber un importante ajuste de días. Y si hablamos de días, tenemos que tener en cuenta que el concepto de día en el judaísmo comienza con la salida de la primera estrella o la puesta del sol, en donde se siguen los lineamientos literales que están escritos en el Génesis, capítulo 1, versículo 5, en donde dice, fue la noche y fue la mañana, día 1. Esto también nos indica que, además de que el día comienza con la salida de la primera estrella, el día hebreo, los días no se cuentan como lunes, martes, miércoles, jueves, sino se cuentan como día 1, día 2, día 3, o día primero de la semana, día segundo de la semana, día tercero de la semana. Todos los nombres asociados a los días van a estar asociados directamente con números de 1 al 7. No tienen un nombre propio asignado como si, por ejemplo, lo tiene el calendario gregoriano, en donde cuando decimos lunes nos referimos a la luna y cuando decimos martes nos referimos a Marte. Aquí los días se refieren exclusivamente con números. Dentro del calendario hebreo y más interiormente dentro del calendario cabalístico tenemos días positivos, días negativos, días neutros. Tenemos los aniversarios que son denominados Hilula, por supuesto tenemos el Shabbat, tenemos las festividades, tenemos las épocas. Hay muchas cosas dentro del calendario hebreo que están determinados relacionándolos con la astrología y la astronomía combinadas. En la antigüedad no había manera de determinar cuándo era, por ejemplo, Shabbat,
cuando empezaba un día o cuando empezaba determinada festividad. Entonces, en ese momento el Sanedrín había dispuesto que ciertas personas, una vez, o testigos, una vez que vieron la primera estrella salir, encendieran antorchas, y esas antorchas se veían de una sierra a otra sierra o de una altura a otra altura, y eso podría determinar el horario de encendido de las velas, incluso de Shabbat. Esto significó que durante un tiempo funcionó muy bien, pero enseguida a los samaritanos no les gustó mucho esta idea, y bueno, empezaron a sabotear este tipo de medición de lo que es específicamente el Shabbat, con lo cual el Sanedrín tuvo que desistir de esta medida. Luego, en el siglo IV, Hillel, ya casi sabiendo que se disolvería el Sanedrín, adoptó una nueva medida, una nueva forma de calendario que en algunos casos y para muchos es la que sigue hasta hoy. Tengamos en cuenta que las medidas, y cuando estamos hablando de medidas astronómicas, estamos hablando de horas, minutos y segundos, tienen que ser exactas. Esas medidas exactas incluso figuran en el Talmud. Precisamente en el Talmud Rosh Hashanah, folio 25a, se dice que el mes judío se calcula en 29.53059 días, siguiendo el ciclo de la luna. Esto uno dirá, ¿y cómo se sabían con tanta precisión? Bueno, efectivamente, los sabios del Sanedrín, del Consejo de Sabios, del Consejo de Ancianos, eran astrónomos muy precisos. Fíjense que esto siguió así hasta no hace mucho tiempo, cuando con grandes herramientas tecnológicas se empezaron a hacer nuevamente los cálculos para averiguar cuánto era el periodo sinódico de la luna, es decir, cuánto tardaba de una luna nueva a otra luna nueva, y el cálculo fue que es de 29,53058 días. O sea que el error desde la época talmúdica, sin tanta parafernalia tecnológica, a hoy prácticamente ni existió. Así como hay líneas que explican que el sistema de datación está relacionado con Hillel, hay otras líneas que establecen que el calendario está relacionado con un libro que se llama Seder Olam Rabbah, que data del siglo II de la era cristiana y se le atribuye al rabino Yosef ben Alafta. Esto obviamente, pueden haber versiones, pero al mismo tiempo llegamos todos a un punto en común, es decir, el año sigue siendo el mismo, el momento en el que se determina el Shabbat o el horario para el encendido de velas o para una festividad es el mismo. Es decir, si bien pueden haber diferencias en los métodos y en los cálculos, se llega siempre a la misma conclusión. Tan complejo es este tema de los calendarios que, ya saliendo de lo que es el calendario hebreo, al que vamos a volver ahora en un ratito, tenemos un asunto interesante para comentar. En el año 46, antes de la era cristiana, el calendario se había vuelto irremediablemente confuso. Julio César se vio obligado a abandonar el sistema lunar anterior, reemplazándolo por un año tropical de 365,25 días. O sea, no es lunar, ahora es solar. Además, para corregir la acumulación de errores anteriores, se tuvo que agregar un total de 90 días al año 46, antes de la era cristiana, lo que significa que el 1 de enero del año 45 en realidad ocurrió a mediados de marzo. Durante los siguientes 1600 años, el desacuerdo entre el año juliano de 365,25 días y el año tropical de 365,242199 días produjo gradualmente errores importantes. La discrepancia aumentó a un ritmo de 11 minutos y 14 segundos por año hasta que alcanzó los 10 días completos. Entonces, en 1582, el Papa Gregorio XIII proclamó que se debían saltear 10 días para volver a alinear el calendario.
Esto se logró designar que el 5 de octubre se convertiría en el 15 de octubre. En otras palabras, las fechas del 5 al 14 de octubre de 1582 simplemente se eliminaron. Ahora, si vos naciste entre el 5 y el 14 de octubre, ¿cómo es el cálculo? Porque tenés que irte para atrás 10 días y después tenés que irte para atrás los 90 días que no le funcionaron con el calendario juliano. Entonces, bueno, ya casi tenemos un mes de atraso, entonces si es el 5 de octubre, en realidad tendría que ser el 5 de septiembre, o no sé, me faltan 10 días ahí, me faltan días, ya no sé qué día es hoy. Después de la destrucción del templo, del primer templo, que los judíos salieron al exilio en Babilonia, muchas cosas cambiaron, inclusive habían cambiado los nombres de los meses. De hecho, fueron muchos años, varios siglos en cautiverio en Babilonia, y al retornar nuevamente a Jerusalén, hubo que recomponer de alguna manera los nombres, y esto sí ya estaba relacionado con lo que es el sentido energético. Tengamos en cuenta que tanto el día como el mes como el año hebreo tienen un valor en cuanto a lo que representan en sí mismos. Aquí el Sefer Yetzirah es de vital importancia. ¿Por qué? Porque a cada año, a cada día, a cada mes le corresponde una energía y una letra, es decir, una energía arquetípica en particular. Y aquí interviene lo que es todo el entramado macrocósmico influyendo en el hombre. Es decir, si yo quiero festejar determinada festividad, no alcanza con que yo sepa que más o menos para esa fecha se debe festejar Pesaj, que por otra parte es una mitzvah y tiene una halajá, y esto está escrito en la Torá. Pesaj se festeja el 14 de Nisan y hay que hacer todas las correcciones necesarias para que Pesaj caiga en esa fecha, que por otra parte también es un comienzo de año. ¿Por qué es así? Bueno, porque los astros deben estar alineados de determinada manera para influir de determinada manera en el hombre. Es decir, el Tikkun Anefesh y el Tikkun Olam trabajando en consonancia. A propósito del Tikkun, te dejo aquí un video que hice y que podés ver de qué se trata. 14 de Nisan o Pesaj siempre tiene que caer en primavera, por lo tanto se suelen hacer estas correcciones, y sucede que hay un desplazamiento muy importante astronómico en cuanto a lo que es la luna y el sol con su traslación y con su rotación, porque no coinciden, no son tiempos específicos o completos. Entonces los maestros del Talmud encontraron una solución para salvar esa diferencia de 11 días entre el ciclo lunar y solar. Hicieron un ajuste del calendario agregándole 7 meses especiales llamados Adar Bet o segundo de Adar en un ciclo de 19 años. O sea que dentro de los 19 años de ese ciclo van a haber 7 meses especiales que se van a agregar al calendario anual. De esta manera crearon un calendario que puede contar los meses de acuerdo con la luna, a la vez que permite festejar las distintas fiestas en su estación correspondiente. Recordemos también que hay fiestas importantes relacionadas con lo que es la recolección. Es decir, tiene que haber un momento de cosecha, un momento de siembra, un momento incluso de peregrinación. Todo esto va a estar relacionado con los ciclos, no solo con los ciclos de la Tierra, que tiene que coincidir primavera, verano, invierno, etcétera, sino que también tiene que coincidir con los ciclos lunares y solares. Rosh Hodesh o la luna nueva, que podemos traducirlo como la cabeza del mes, es el periodo que se utiliza para contar desde la lectura de la Torá a la lectura de la Torá siguiente. Cuando decimos la Parashat Shavua, es decir, la porción semanal que se lee en la sinagoga de la Torá, lo que hacemos es contar esa cantidad de días que ya está determinada, ya está prefijada, de luna nueva a luna nueva, y eso es lo que va a determinar de cuándo a cuándo dura esa perashá, de cuánto a cuánto se lee esa parashá.
Esto va a tener importancia dentro del calendario, sobre todo cabalístico, porque no es lo mismo hacer una meditación en el mes segundo que en el mes quinto. No es lo mismo hacer una meditación en el día 14 que en el día 22. Cada día tiene su energía diferente y esto, como dijimos antes, lo establece el Sefer Yetzirah. A cada día le va a corresponder no solo determinada energía astrológica, sino también una letra hebrea, un ángel, determinado horario para realizar el ritual, de tal manera que ese ritual tenga energías que le favorezcan y que nos favorezcan a nosotros en nuestro tikkun. Y me gustaría repasar dos conceptos importantes dentro de lo que es el calendario, como los mencioné al principio, que son lo que es el aniversario o el Hilulá, que vamos a ver qué es, y el Shabbat. El Hilulá es el año o el aniversario del fallecimiento de un tzadik o de una persona justa o de un maestro. El alma de esa persona regresa al mundo ese día. Es decir, ¿cómo regresa al mundo? Bueno, con nuestro recuerdo. El alma de un tzadik regresa al mundo ese día, el día del aniversario de su fallecimiento. El Zohar enseña que el Hilula, toda la energía positiva revelada por esa persona está disponible para que conectemos con ella. La conciencia combinada con la meditación te permite conectarte con sus almas para que puedas inyectar su energía transformadora única en tu vida y recibir su asistencia espiritual. Por eso tenemos también un calendario de Hilulot, es decir, sabemos el día y la fecha en que cada uno de los tzadikim y de los sabios falleció y con eso podemos conectarnos arquetípicamente desde un punto de vista psíquico, desde un punto de vista mental, con esa energía para la elevación de nuestro alma y de nuestro crecimiento personal. Shabbat dentro del calendario también tiene una fundamental importancia porque es el único día de la semana en donde el mundo físico y el mundo espiritual están unidos. Por esa razón, Shabbat tiene tantas regulaciones. Por esa razón, el Shabbat, de lo cual podés ver otro video que te dejo aquí, tiene tanta importancia en cuanto a lo que es la meditación, al cese de trabajar. No es porque sí, no está puesto arbitrariamente. Shabbat, según los sabios hebreos, en Shabbat baja toda esta energía espiritual que nos ayuda a elevarnos a nosotros. A lo largo de los 6 días de la semana esa energía no está presente, en cambio sí en Shabbat. Cuando encendemos las velas, de alguna manera le damos comienzo, damos inicio a esta posibilidad de unidad con lo espiritual. Y cuando termina el Shabbat, es decir, en la Havdalah, al día siguiente, a la puesta del sol, del día siguiente, lo que sucede es que dividimos y honramos también lo que se llama Leavdil Bein Kodesh Lachol, es decir, separar entre lo sagrado y lo profano. Los días positivos están imbuidos de abundancia, de energía positiva y por lo general cuando es Rosh Hodesh, es decir, cuando es luna nueva, que por otra parte es un ritual esencialmente femenino, ligado con las energías femeninas, cuando es Rosh Hodesh tiene que ver con la posibilidad de un futuro mejor, con la posibilidad de comenzar algo nuevo y que sea particularmente positivo, porque lo que se siembre ese día, sin lugar a dudas, dará buenos frutos. Meditaciones de este estilo vas a encontrar también si te haces miembro de mi canal y le das al botón unirse dentro de lo que es la presentación Mejaben, en donde tenés meditaciones exclusivas, dentro de las cuales también vas a encontrar algunas de estas. Espero que todos los días de tu mes sean positivos y que puedas sembrar y cosechar y realmente poder vivenciar toda la energía positiva y aprovechar esta posibilidad que trae el calendario hebreo y el calendario cabalístico
Recordá que soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal Cábala Influencer, déjame tus comentarios y preguntas aquí abajo y dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Nos vemos en el camino. Shalom.